Bienvenidos a Como Mujer, un encuentro con mujeres inspiradoras. Nos van a contar cómo hicieron su recorrido sin atajos, cómo llegaron al lugar que ocupan hoy y cómo se sueñan a futuro. Hoy vamos a transitar la historia de una mujer que tuvo una infancia difícil, que tuvo una adolescencia revoltosa, pero que luego encontró su lugar, un lugar que se fue ganando de a poco. Silvia Flores, que es la directora ejecutiva de la cooperativa La Juanita, del barrio La Juanita en La Matanza, y que genera programas para devolverle a la comunidad, para transformar a su propia comunidad. Lo hizo desde hace mucho tiempo y lo sigue haciendo. Bienvenida, Silvia Flores. Un placer enorme estar acá. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Muy bien, muy contenta. Bueno, me alegro. ¿Cómo es tu barrio, La Juanita? La Juanita son unas 154 manzanas, es un barrio loteado, o sea, la gente compró su terreno, había sido hace 25 años atrás, era un campo, había muy pocas casas, y sí está rodeado por asentamientos, el barrio Latinoamérica, María Elena, así que los barrios aledaños son tomas y que viven en condiciones de infraestructura peores a La Juanita, pero es un barrio muy particular de gente trabajadora que todavía no tiene las necesidades básicas satisfechas, no hay cloacas, no hay asfaltos, pero sí tenemos gas, tenemos luz, tenemos servicio de internet, así que estamos muy contentos de lo que se fue generando, pero sí es un barrio con gente con muchas ganas de salir adelante. Decís siempre que tuviste una infancia difícil, ¿por qué? Bueno, mi padre quedó desocupado cuando yo era chica, mi madre trabajaba muy duro de empleada doméstica, pero bueno, trabajaba muchas horas al día y con mis hermanos pequeños intentábamos criarnos entre nosotros. Había muchas carencias, dificultades económicas y eso generaba también como una gran angustia, pero sobre todo cuando uno empieza a ser adolescente, esas carencias te empiezan a marcar fuerte. El no haber podido, no sé, ir de viaje egresados o no poder estar en espacios donde tal vez tus compañeros sí podían estar porque sus padres no estaban desocupados. Va generando como un resentimiento social, ganas de hacer cosas que no puedes hacer y desde algún lugar te va marcando la vida para siempre. Y bueno, era muy rebelde en la adolescencia, tenía bastantes inconvenientes, sobre todo en la escuela. ¿Tenías bronca, decís? Tenía enojo, sí, tenía enojo con la sociedad, por no entender un montón de circunstancias. Y siempre cuento que en la escuela en general tenía amonestaciones y era muy difícil y bueno. Eras rebelde. Era rebelde y mis padres ¿Y qué te rebelaba así puntualmente? Sobre todo las injusticias. Me acuerdo siempre, para mis compañeros los profesores más copados eran los que no daban clases y a mí eso me enojaba porque yo sentía que perdía el tiempo y entonces también tenía una mala relación con mis compañeros por esta situación de siempre estar cuestionando y criticando tal vez lo que a ellos les gustaba, a mí no. Y también injusticias en relación a días que no había clases, infraestructura de la escuela que estaba en muy malas condiciones, entonces siempre estaba como Estabas criticando. ahí poniendo los puntos, ¿no? Diciendo lo que estaba mal. Y eso de alguna forma también te habrá servido después para abrirte camino, ¿no? Sí, en realidad mi madre ya no encontraba herramientas para trabajar conmigo, mis padres se habían separado cuando yo tenía 6 años, así que me dijo, anda con tu papá a ver qué pasa, a ver si... ¿Cuántos son ustedes como Nosotros hermanos? somos 4 hermanos, yo soy la del medio, así que me fui a vivir con papá y papá estaba en ese entonces en la construcción del Movimiento de Trabajadores Desocupados MT de La Matanza, en el año 95, y encontré en esa organización que me aplaudían por ser rebelde, me decían qué bueno lo que decís, pero también me enseñaban cómo a canalizar esa rebeldía haciendo cosas más positivas. Y me acuerdo en ese entonces una compañera que se llama Soledad, me dijo, ¿pero qué es lo que te enoja? Y le digo, a mí no me gustan las cosas como están. Y me dice, ¿por qué no haces algo para cambiarlo? ¿Y qué empezaste a hacer? Y empecé a hacer apoyo escolar, empecé a enseñarle a leer y escribir a chicos del barrio y la verdad me generó como... Que me digan seño para mí fue como algo que me marcó para siempre, pero también... ¿Te sentiste bien? Me sentí muy bien, me levantó mucho la autoestima y entendí que me gustaba mucho la educación, pero también cuando una chiquita que casualmente también se llamaba Soledad, tenía 9 años y yo atendía como 18 niños, y Soledad siempre se portaba mal y era como la rebelde, era como mi espejo ahí. Y entonces un día hablo con Soledad y le digo, Sole, pero si vos no querés venir a apoyo escolar, esto no es obligación, ¿por qué venís?
Y me dice, porque mi papá me toca a la noche. Ah, bueno. Y para mí fue muy fuerte, muy duro. Y entonces ahí pensé y dije, esas son las Ya cosas se que... escapaba de Así un es. abuso en su Sí, propia sí, casa. sí. Y ahí me di cuenta que me tenía que formar, que era muy angustiante la situación, pero que a mí la educación me apasionaba. Y bueno, empecé a estudiar psicología social, educación popular, carreras que me ayudaran a resolver esas problemáticas en principio. Y después, en el proceso de construcción de la cooperativa... ¿Cómo llegaste a la cooperativa? ¿Cómo empezó la cooperativa? Y yo me quedé desde ese entonces, así que la construcción de la cooperativa fue basada en sueños. Nosotros no habíamos rechazado los planes asistenciales y no había alternativas de trabajo, así que era construir nuestra propia fuente de ingreso, pero también decíamos un proyecto educativo que pueda contener a la gente de nuestro barrio y que nos ayude a trabajar en la cultura que se había impuesto a partir de los planes. ¿Buscaron Así que, apoyo en las empresas? ¿Buscaron apoyo afuera? sí, ¿Buscaron apoyo en personas? lo primero que hicimos es pensar que solitos podíamos, así que empezamos a fundir emprendimientos, como contamos siempre. A fundir. Así o sea, es, empezaron empezamos. a fracasar. Así es. Empezamos con una panadería, con un horno de barro, con palos de amasar que eran palos de escoba cortados, y decíamos, con esto vamos a juntar plata para construir la escuela. Y nos fundimos varias veces. Pero le daban de comer al barrio. Sí, ¿no? porque decíamos en un contexto tan difícil y bueno, nos empezamos a dar cuenta que el proceso de la escuela iba a ser mucho más largo, así que vendíamos el kilo de pan a $1 el kilo, cuando en cualquier panadería estaba a $3,50 y desde algún lugar nos acercábamos a la gente del barrio y le contábamos el proyecto. Y en el año 2004 empezamos con el jardín, sin fondos, con trabajo voluntario y como podíamos. Y después de fundir en varias veces, varias oportunidades la panadería, nos dimos cuenta que solitas no podíamos, que teníamos y ahí tenían muchos prejuicios de pensar que podían salir a pedir ayuda, a pedir compromiso de otros. Sí, tenían miedo de que eso no sucediera, ¿no? Sí, pero también pensábamos y culpábamos a las empresas de habernos dejado en esta situación. Así que había como mucho enojo, mucho resentimiento. Seguía el enojo. Sí, claro que sí. Pero bueno, un líder como mi padre que se atrevió a transitar el prejuicio y convencernos también que no fue fácil. Tu padre creía en que se podía. Él se dio cuenta que solos no podíamos y que había que hacer algo, así que es un gran líder, un gran referente que nos fue llevando a entender que teníamos que transitar los prejuicios. Así que nos acercamos a Maru Botana a partir de una capacitación que hacíamos con Fundación Compromiso. Ellos nos enseñaron de costos, de comercialización, de marketing. Era importante conocer acerca de todo lo económico y las herramientas. ¿Y cómo fue tu propia transformación, ¿no? En ese empezar a tener bronca, salir, empezar a buscar un objetivo y volver a la bronca, ¿no? ¿Y cuándo fue tu momento de cambio? Yo creo que el 2007 fue un año que me marcó muchísimo. Cuando papá se decidió ser candidato a diputado de la Nación, me tocaba quedarme a cargo de la cooperativa. Me enojé muchísimo, me enojé con él y consideraba que estábamos haciendo las cosas mal y que yo decía, papá, no va a ser fácil y te van a ensuciar y la política es sucia. Y para mí fue un antes y un después en mi vida porque primero me tuve que hacer cargo de ese monstruo que ya tenía un edificio, tenía proyectos productivos, más de 50 personas trabajando, pero sobre todo ese enojo lo pude transformar en fuerzas y en convicción. Así que sin duda el año 2007 fue un año muy fuerte para mí y canalizar ese enojo y ese resentimiento en encontrar símbolos que me ayuden a sentirme feliz del trabajo que veníamos realizando, ¿no? ¿Qué valores te enseñó tu papá? Muchos, pero en principio el de la solidaridad y que no importa en qué circunstancia, uno siempre puede ser solidario. Pero sobre todo el valor de la ética, que no hay que justificar hacer las cosas mal. ¿Tuviste oportunidades de Muchas. de transar con alguna cosa que tenga que ver con la falta de ética, con la corrupción? Hemos tenido propuestas concretas de algunos organismos del Estado y la verdad creo, ¿no?, que
es muy interesante porque nunca se nos pasó por la cabeza, es algo que culturalmente para nosotros está mal y está mal. Y no Pero hay manera de propuestas como hacerlo. que querían a cambio, que los apoyaran políticamente. Sí, bueno, de esas características y otras más puntuales, no sé, nuestros cursos de capacitación en oficios, los profesores son vecinos del barrio, entonces no tienen un título habilitante. Y entonces queríamos gestionar la posibilidad de que puedan trabajar y cobrar un sueldo a partir de algún organismo del Estado. Y me dijeron, bueno, si yo te lo doy, pero vos me tenés que firmar estas cosas de antes. Y la verdad fue muy, muy fuerte, pero también para nosotros muy emotivo saber que preferimos 1000 veces decir que no, pero tener bien claridad en torno a esos valores que nos transmitieron durante toda nuestra vida, ¿no? O sea, para expandirse tuviste la necesidad también de educarte y de transformarte vos, ¿no? Para poder entender cómo expandir y de buscar ayuda afuera, ¿no? Buscaste ayuda en algunas personas, como me decías, Maru Botana, también con Martín Churba y Campanella, que son 3 que los apoyan. ¿Cómo es ese intercambio con ellos, ¿no? Que son personas que dedican su tiempo? En principio son personas que no tienen por qué hacerlo, no necesitan marketing, no necesitan... Son personas muy comprometidas que están permanentemente pensando cómo dar una mano, cómo ir más allá. Nunca les pagamos por esto, nunca no consiguieron un proyecto a través nuestro. O sea, de verdad son personas que lo hacen de corazón. Y para mí es muy importante poder decir que buenas personas hay en todos los sectores sociales y que no importa dónde te haya tocado vivir, todos podemos ser buenas personas y que si hacemos las cosas bien no tiene que ver solo con una cuestión de educación, sino que tiene que ver con querer fomentar esos valores y principios. Yo me encuentro siempre con Maru, yo perdí mis hijas hace unos 6 años atrás. ¿Cómo perdiste a tus hijas? Es una enfermedad extraña, un síndrome transfundido-transfusor se llama. ¿2 hijas? Sí, gemelas. ¿Vos tenías solo 2 hijas? Sí. Bueno, Valentina falleció al nacer y Juanita sobrevivió 14 días. Fue un proceso muy complejo, una internación durante todo el embarazo. Y con Maru nos encontramos en ese dolor. Y me ayudó muchísimo su palabra y entender que me entendía porque le había pasado algo similar. ¿Y vos cómo lo viviste? ¿Cómo te sentiste? Y la verdad que para mí el poder hablar de estas cosas también me generaba mucho dolor, ¿no? No querías hablar. No solo no quería hablar, sino a veces la respuesta de la gente frente a estas circunstancias cuando me decían tus angelitos te guían desde el cielo. Y yo decía, ¿por qué no te guían a vos? O sea, yo quiero a mis hijas, ¿no? Esa cosa de... Y a veces tenía algunas contestaciones, con mejor no me digas nada, deja. Era lo mejor que les podía pasar, me decían. Yo decía, ¿por qué no te pasa a vos, no? Y con Maru pude hablar como de igual a igual. Y me parece que eso me ayudó más. Ya tenía un gran vínculo con Maru, pero a partir de esa acción, no sé, como que decimos, somos muy amigas en los proyectos de vida, ¿no? Porque podemos entender un montón de cosas y eso trasciende las clases sociales. ¿Pudiste volver a tener hijos? No volví a quedar y hoy la verdad ya no lo estoy intentando como antes, porque considero que tengo un montón de otros hijos del corazón y sobrinos y hoy creo que es importante dejar que las cosas pasen y no sufrí mucho por el tema y hoy la verdad estoy mucho más tranquila así. ¿Estás en pareja? Estoy en pareja, sí. Sí, bueno, mi marido hace 14 años estamos juntos y bueno, estamos ahí viendo qué pasa. ¿Y esos hijos de alguna forma los guías, les das, los guías en la educación, en el trabajo? ¿Cómo haces de mamá de ellos? ¿Cómo pones tu maternidad al servicio de esos chicos? En principio tengo mis sobrinos que viven conmigo, tengo 2 sobrinos. Que nada, la escuela les quedaba más cerca, querían hacer una carrera técnica y estaba más cerca de casa, así que por suerte se me vinieron a vivir a casa y me acompañan. Y después tengo sobrinos nietos también, que bueno, están en general los fines de semana conmigo, así que es muy... Mi instinto materno, digamos, los ha sido bastante. Y por otro lado, creo que lo que más intento acompañar es que no sean chicos resentidos, porque sé que el proceso para modificar ese resentimiento es bastante duro. Así que a valorar mucho, a que se den cuenta la importancia que tiene el esfuerzo. ¿Cuál es la raíz del resentimiento? De ese resentimiento que vos sentías y que podés entender ahora para transmitirle a ellos.
Yo creo que la carencia sin nadie que te apoye, que te guíe o que comprenda lo que te está pasando. Creo que desde el desconocimiento mis padres hicieron un enorme esfuerzo por criarnos, pero tampoco entendían los procesos que se iban a llevar adelante, ¿no? Era muy complejo. Vamos a ir un poco al momento de este espacio Women, un espacio auspiciado por Santander Río, el Banco de la Mujer. ¿Cuál fue el momento protagonista de tu vida que dijiste, esto que pasó me cambió la vida para siempre? Soy un antes y un después, soy otra. Women, el Banco de la Mujer. ¿Cuál fue el momento protagonista de tu vida que dijiste, esto que pasó me cambió la vida para siempre? Soy un antes y un después, soy otra. Recuerdo en el año 2007 un congreso que me invitaron. En realidad no me invitaron a mí, lo invitaron a mi padre. Yo estaba haciendo un curso en un programa de liderazgo de una organización que se llama CREA. Era un programa bastante particular porque había mucho empresario agropecuario y me peleaba bastante también, siempre fui media peleadora. Sí. Porque había cosas que no entendía y entonces les preguntaba, cuestionaba bastante. Y estaba transitando ese programa y nosotros habíamos hecho junto a Martín Churba las remeras para los asistentes al Congreso. En ese entonces Oscar Alvarado era presidente del Congreso. Y papá tenía que ir y dijo, estuvimos produciendo largas horas de la noche para poder llegar con la producción. Y papá dijo, no puedo ir, me siento mal. Papá nunca dice que está enfermo, así que nos asustamos bastante. Y dijo, vas a ir vos. Y para mí fue un antes y un después en mi vida, primero porque eran 5.000 asistentes y era la primera conferencia importante que tenía. Terminaban aplaudiendo de pie, llorando y conocí muchísima gente y una red de contactos impresionantes a partir de ese congreso y que también a nivel profesional, pero también a nivel personal, conocí grandísimos amigos que después formaron parte de la cooperativa y que lo siguen haciendo. Y bueno, conocer a Oscar Alvarado fue un antes y un después en nuestra vida, que bueno, lamentablemente falleció hace unos años, pero sabemos que todos esos valores, esos principios que compartíamos, aunque veníamos de sectores completamente distintos, hoy estaría muy contento de ver todo el proceso y el crecimiento de la cooperativa. Women, el Banco de la Mujer. ¿Fue importante institucionalizar la cooperativa? Al principio sentíamos que no era una prioridad, hasta que nos perdimos la posibilidad de presentación de proyectos, de donaciones, de posibilidades de crecimiento por no tener esa formalidad. Por ejemplo, en los primeros años teníamos muchos problemas para pagar un contador porque cobraba muy caro y no fundíamos, no había rentabilidad, entonces no teníamos el balance. Y me acuerdo que una vez lo presentamos tarde y no pudimos recibir una donación importante por no tener esos papeles. Y tal vez no era una prioridad para nosotros y aprendimos a los golpes que la formalidad es importante. Pero también nosotros teníamos como la responsabilidad de mostrarle al barrio cómo hacer las cosas distintas. Y salir de una situación de marginalidad para pasar a la formalidad, es importante que la gente del barrio sepa que la formalidad es fundamental para hacer proyectos de buena calidad, ¿no? La marginalidad, nombrás la marginalidad, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que pasaban en el barrio que ya no pasan en cuanto a la marginalidad y que te pasaban a vos en tu propia vida, que superaste, que pudiste superar? Marginalidad para mí es estar al margen de un montón de cosas y entonces empezás a naturalizar no tener agua corriente, agua potable, cloacas, pero sobre todo falta de perspectivas y sentir que no te llegan oportunidades porque no te las mereces y que solo puedes tomar planes y agachar la cabeza, ir a una marcha. Creo que sentirte marginal es de algún lugar la falta de perspectivas de mejora en la calidad de vida. De futuro. Así es, la falta de futuro, la falta de sueños. Tal cual. ¿Empezaste a soñar? Sueño mucho, a veces creo que demasiado. Y
también intento hacerlo con cuidado, porque en la Juanita los sueños se cumplen, así que Bueno, bien. cada vez hay que ser más responsable de esos sueños que tenemos. Creo que... ¿Qué sueños se cumplieron que tenías y ahora están hechos realidad? Que los proyectos sean sustentables es uno de ellos, tener cajeros automáticos en nuestro barrio, empezar a transitar un proyecto de contracultura, decimos nosotros. ¿Qué es eso? Porque por lo ejemplo, nombrás en muchas ocasiones. Sí, porque nos parecía que era importante el tema de empezar, por ejemplo, a indagar en los oficios digitales, porque en nuestro barrio pensábamos que el que trabajaba con la computadora no trabajaba, decíamos eso no es trabajo. Sin embargo, y ahora sí. Nos encanta trabajar con la computadora. Hay personas que tal vez tenían algún problema de salud, porque trabajaron de albañil toda su vida, o personas que cuidaban abuelos, que limpiaban casas. De repente estar con aire acondicionado frente a una computadora trabajando les cambia la vida, pero sobre todo el ascenso social que se vive en la comunidad, y otra cuestión que es muy importante, cómo se va cambiando culturalmente. Lore, por ejemplo, que atiende la sucursal de inclusión financiera en el barrio, era empleada doméstica. Y entonces ella, a través de ser mamá de nuestro jardín, empezó a estudiar, terminó sus estudios secundarios, luego empezó en un terciario. Después tuvo la suerte de presentar el currículum y de hoy ser empleada bancaria. Bueno, eso es un símbolo claro de empoderamiento, ¿no? De la mujer, porque cambió su vida. Totalmente, pero hoy su hija está por empezar a trabajar en una empresa muy importante de tecnología. Ella dice, si yo no hubiese tenido esta oportunidad, seguramente mi hija también sería empleada doméstica. Entonces, como eso no solo va empoderando, sino cambiando la cultura. Una vez que en la familia alguien demuestra que se puede, y ya es muy difícil que te convenzan de que no se puede, ¿no? Uno quiere que la familia progrese, que salga adelante y que ascienda socialmente, ¿no? ¿Cómo ves a las mujeres en el barrio? ¿Cómo las ves hoy? ¿Cómo las veías antes? ¿Cuáles eran las problemáticas que se fueron poniendo en vos, ¿no? Conociéndose claramente y mejorando. A veces discuto con algunas mujeres, sobre todo porque yo creo que en nuestro barrio hay que empoderar a los hombres más que a las mujeres. Las mujeres hoy juegan un rol fundamental. Creo que la crisis de desocupación ha dejado mucho de esto. La mujer ha salido adelante a partir del trabajo, de lucharla, de pelearla, y la gran mayoría de los referentes del barrio son mujeres. Y hoy considero también que todo el tema de violencia de género y que permanentemente se esté hablando del tema es una conquista de las mujeres. Pero en nuestro barrio particularmente, muchas madres muy luchadoras, que siempre me río porque hoy el símbolo es la mamá luchona, así se le dice en nuestro barrio, que en realidad son esas personas que salen a pelearla con muy pocas herramientas, pero que de verdad son mujeres que en general salen adelante y sacan adelante la casa. Y hoy creo que el rol del hombre está bastante abajo del rol de la mujer, así que es interesante también a la hora de que empecemos a hablar del rol de la mujer también, no olvidarnos de hablar del rol del hombre, ¿no? ¿Qué es lo que le falta al hombre? ¿Qué es lo que pensás que le faltaría para poder volver a encontrar su lugar? Sí, en principio no que sea el jefe de familia tradicional, pero sí ver el rol del hombre distinto, el poder compartir tareas y que sea natural, pero sobre todo empoderar a los hombres en relación a decisiones que se toman en la casa. Hoy ya la mujer no le consulta al hombre qué va a estudiar su hijo o qué vamos a comer, o sea, ya no se le consulta más. Y entonces desde ahí creo que es importante trabajar el tema de género en conjunto, ¿no? ¿Qué tiene que tener una líder? ¿Sos una líder? ¿Te sentís una líder? Absolutamente, y muy orgullosa de serlo. Creo que una líder tiene que tener convencimiento, tiene que tener posibilidades de ser acompañada por otro, pero también, sobre todo, darse cuenta que uno es un buen líder si se deja liderar, ¿no? Hay momentos en los que lideramos y en muchos momentos en los que tenemos que permanentemente estar aprendiendo de otro, así que creo que un buen líder es aquel que se da cuenta que tiene que enseñar y aprender permanentemente. ¿Y qué cosas aprendiste vos de todo este trayecto que hiciste de salir y volver a la bronca, ¿no? ¿Cómo saliste finalmente de esa bronca? ¿Qué es lo que entendiste? Yo entendí que ese resentimiento genera mucho dolor y que con dolor cuestan mucho más las cosas.
Y la verdad que aprendí a ser feliz, a intentar que me guste mucho lo que hago. Yo siempre le digo a los compañeros de la cooperativa, el día que yo me levante y diga no quiero ir a trabajar, ese día no voy a venir más. Y la verdad que no me pasa nunca, al contrario, siempre es un desafío, es una alegría. Me levanto a las 5 de la mañana, me acuesto súper tarde, pero lo hago con enorme felicidad. Creo que ser feliz es uno de los motivos que a mí me dan ganas todos los días. Y creo que hoy salir a contagiar a otros y a ponerme en el lugar del otro, cada vez que viene una persona en situación de marginalidad y que necesita una mano, se me hace más fácil como entender el proceso porque yo también lo viví, ¿no? Así que es un desafío permanente y la verdad que me hace muy feliz lo que hago. ¿Qué les dirías a las mujeres para inspirarlas? Yo le diría a las mujeres que hoy, en este nuevo contexto, podemos lograr todo lo que nos propongamos, pero que sí está bueno entender que no podemos repetir lo que cuestionamos, entonces hay que mirar el mundo y la sociedad desde un lugar distinto, pero desde un lugar distinto en serio, con compromiso, entendiendo que lo que le decimos a nuestros niños va a generar las condiciones para el futuro, para su vida. Así que ser mujer es una gran responsabilidad y hay que tomarlo así, desde la libertad, desde la dignidad, desde los valores que les transmitimos a los niños, va a ser el futuro que vamos a tener. Así que es muy importante entender que somos mujeres con enormes responsabilidades y que es importante proponerse para poder lograr. Hablas siempre de dignidad, ¿no? ¿Cómo encontraste en vos la dignidad, sentirte digna? En principio es algo que se siente, que es muy difícil explicarlo, pero cada vez que nos fundimos y nos levantamos, cada vez que generamos las condiciones para que una persona mejore su calidad de vida, cada vez que aprendemos y que nos equivocamos, esos logros asumidos te generan esa sensación en la panza que es muy difícil de explicar. ¿Tiene que ver con el trabajo? Con el trabajo, con la resolución de un conflicto, con la posibilidad de entender que con tus propias manos puedes generar un producto de primerísima calidad y que lo puedes vender al mundo si querés. Cada vez que te juntás con otro distinto a vos y que se generan proyectos que mejoren la calidad de vida de la gente, creo que sentirte digno sin duda no tiene precio, pero también estoy segura que todo aquel que atraviesa la posibilidad de sentir dignidad no quiere volver nunca más a vivir como vivía. Así que por eso es importante fomentar y no solamente desde la palabra, sino desde la acción concreta. Hoy estamos llevando la experiencia de la Juanita a otros barrios que también se denominan marginales, a villas. Replicando esa experiencia. Así es, replicando la experiencia con el objetivo de que la gente pueda sentir esa dignidad para poder salir adelante. Gracias, Silvia. Placer enorme, gracias a vos. Esta es la historia de una mujer que puede ser la tuya, puede ser la mía, puede ser la de cualquiera de nosotras. Nos vemos la próxima vez.